Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar. Es nuestra clase número, ¿recuerdan cuál es? ¿Qué número de clase es? Es la 2, profesor. Creo La que 2. la 2 o 3. ¿Qué sesión es? La La 2. número 2, exactamente, sesión 2. Ok, bueno, vamos a comenzar. Pues bienvenidos y bienvenidas. ¿Y los demás dónde andan? Ya no se conectan varios, ¿va? Nos falta Mari, pero me mandó un mensaje. Miriam está aquí presencial, aquí detrás del escritorio. ¿Quién más nos falta? Déjenme pasar lista, porque a ver si necesito llevar un control de la lista, que hay varios que ya no se han conectado. Aquí está Mario, Alejandro Gómez Montoya, Presente, profesor. Mario, aquí está Alejandro, Cristian Eduardo Muro Reza, ¿no está? Ok, Cristian ya lleva 2 faltas conmigo. Si hoy no entra a clase, ya está reprobado. Cristian Eduardo Muro Reza, para cuando vea la clase, ya no lo recibo en mi clase porque ya tiene varias faltas. Daniel Alberto, aquí está. Presente. Daniela Redondo Lozano también. Diana Fernanda. También Diana tiene una falta ya conmigo. Fabiola, aquí está. Fátima Hernández. Me pidió permiso que tiene un justificante médico. Fernando Guadalupe Mercado no se ha conectado. Flavio, aquí está. Luis Gerardo Ortiz Ramírez, ¿dónde está? ¿No está Luis Gerardo? Mario José Ojeda Espinosa, aquí está. Ya. Miriam Edith Medina. Acá está Miriam, miren, para que no digan que le estoy poniendo asistencia. Saluda, Miriam. Estoy acá con ella. Entonces, Victoria Salcedo Espinosa, aquí está. Presente. Jimena Servín Álvarez. Presente. Ok. Ya llegó Luis. Bueno, ¿cuántos son? A ver, otra vez, necesito saber cuántos son. Mari, aquí Falté está. yo. Paco, ¿faltaste tú, Francisco? Presente. ¿Estás en el chat, Francisco? ¿Estás en el chat de WhatsApp? Sí, A ver, otra vez. Maribel, aquí está. Mario, aquí está. Presente. Alejandro Gómez Montoya no está. Cristian tampoco. Daniel Alberto sí. Daniela Redondo sí. Diana no está. Fabiola sí está. Fátima me pidió permiso de un justificante médico. Fernando no está. Flavio sí. Francisco Javier López Ambris. Aquí tú me faltabas, Francisco. presente. Ok, listo. Ya Luis Gerardo, Miriam, Victoria y Jimena. Muy bien. Falté yo, profe. Luis, sí, pues Gerardo, Luis Gerardo Ortiz Ramírez. Presente. Muy bien, bienvenidos. Vamos a comenzar. Bueno, es nuestra segunda sesión. La semana pasada les dejé de tarea, ¿recuerdan qué les dejé de tarea? Hablar con los usuarios sobre qué temas requerían que hablara, bueno, que querían que habláramos, más bien, Como encuesta. como una encuesta. Los dejé que tenían que ir al centro de rehabilitación o a la clínica o al lugar donde ustedes van a hacer su intervención. Recuerden que para acreditar esta materia, ustedes van a tener que presentarme un proyecto de prevención de adicciones. El proyecto de prevención de adicciones es un poco menos pesado que el proyecto de expediente clínico que están realizando con la profesora Vanessa. ¿Ok? Es un poco menos pesado en el sentido de que es más práctico. O sea, bueno, las dos materias en realidad son prácticas, ¿no? Tanto la materia de expediente clínico como esta materia, las dos son prácticas.
pero conmigo tenemos que seguir una serie de elementos para poder construir una intervención preventiva de adicciones, ¿no? Y que sea una intervención preventiva en la que tú puedas efectivamente lograr conforme a lo establecido, es decir, que se pueda aminorar, retrasar o hacer un alto al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? En este caso. Con este grupo estamos viendo que todos van a hacer su intervención en un centro de rehabilitación. ¿Todos? ¿Sí? ¿Alguien de los que está aquí va a trabajar fuera de un centro de rehabilitación, en una empresa, en una escuela, en otro lugar, para la intervención de prevención de adicciones? Todos van a trabajar el proyecto en centro de rehabilitación, ¿va? Ok. Entonces, para enfocarme yo en ese aspecto de poder como ir guiando la actividad hacia el centro de rehabilitación propiamente, porque a veces tengo alumnos que me dicen, yo voy a trabajar en un grupo de hora y media, por ejemplo, ¿no? O voy a trabajar en una escuela o voy a trabajar en una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder yo ir enfocando los elementos hacia eh, lo que corresponde a un centro de rehabilitación. Ok, ahora sí, cuéntenme sus experiencias. ¿Cómo les fue en este trabajo de campo que les dejé esta semana? ¿Qué platicaron? ¿Qué vieron? ¿Con quién se identificaron? ¿Con quién platicaron en esta tarea que les dejé de esta semana? ¿Tú quieres comenzar, Victoria? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora sí que en mi encuesta que yo levanté fueron cerca de 35, 40 personas. Y en su mayoría, digo, hubo diversos temas, ¿no? Algunos de ellos fueron de cómo evitar una recaída, otro, cómo poder hacer un proyecto de vida una vez que ya salgan del proceso. Hubo más de alguno más bien, que me dijeron sobre las emociones y sobre las relaciones interpersonales o familiares de manera sana. Pero en su mayoría hubo cerca de 6 o 7 personas que hicieron énfasis en lo que vienen siendo las emociones, desde lo que es autoestima, amor propio, etc., y cómo va ligado, pues, las emociones a ser como el detonante de un consumo. Ok, Victoria. La encuesta la levantaste solamente de voz, ¿no? Estuviste preguntando y demás, no hiciste anotaciones ni nada. ¿Les Sí, sí, aplicaste una encuesta física? eh, física, o sea, no me estuvieron haciendo las anotaciones, pero yo hice las anotaciones. Ah, ok, O sea, tú. específicamente, los temas fue cómo evitar la recaída, cómo hacer un proyecto de vida, cómo prevenir en un familiar el consumo de sustancias, cómo vivir la vida mejor, psicología para tratar para tratar mi enfermedad, o sea, de qué manera puedo vivir con mi enfermedad, cómo prevenir o combatir el ser una persona manipulable, la cruz del equilibrio, me preguntaron lo que le comentaba sobre las relaciones familiares sanas, consecuencias físicas y Sí, pero emocionales. no me digas todo porque se nos va a ir la clase contigo nada más y tenemos 20 aquí. Ok, sí. A ver, la pregunta anterior era si tú habías levantado algo físico o solamente fue un trabajo de llegar y preguntar y tú hacer anotaciones. Sí, 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 así fue. Ok, esa es la respuesta. Listo. Sí. Sí, cuando ustedes hagan sus intervenciones, no me roben la clase porque entonces es mucho tiempo y y no vamos a lograr. Tienen que ser puntuales sus intervenciones, ¿vale? Lo digo por el ejemplo de Victoria, porque si no se los va en 10 minutos cada quien y no me va a dar la oportunidad de tener la clase. Entonces, cuando hagan sus intervenciones, que yo les pregunte, profesor, hice esto, todo. No es tribuna, no es tribuna, ¿ok? Que vaya quedando claro. Entonces, ¿quién más? Ok, Victoria cumple con la tarea en ese sentido de que va al centro, convive con los muchachos, etcétera, está ahí preguntando. Ok, adelante, Mario, te escuchamos.
Pues yo también hice lo mismo, profesor, ¿no? Me reuní con los muchachos, les pregunté y hice anotaciones. Y son muy parecidas las solicitudes, ¿no? Manejo de emociones, relaciones interpersonales, fueron las dos más sugeridas. Gracias, Mario. Adelante, Jimena. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te reuniste? ¿Dónde estaban? Cuéntame, quiero saber dónde, cómo fue, cómo, dónde. Ok, yo me reuní junto con mis compañeros, con Paco y con Fabi. Fuimos a la instalación, tuvimos una charla con ellos, les preguntamos como de qué les gustaría que les habláramos. Nosotros en lo personal sí hicimos una encuesta, un formato, donde les preguntábamos como la sustancia de impacto y los temas que más les gustaría que les habláramos era prevención de recaídas, proyecto de vida y metas, comunicación con la familia y como manejo de emociones. Ok, hicieron una encuesta para preguntarles. O sea, le imprimieron la encuesta y la pusieron. Ajá, imprimimos una encuesta y se los entregamos a cada uno y ellos llenaron. Ajá, ¿y por qué hicieron la encuesta? ¿Con qué fin? Pues bueno, yo lo pensé que era como para saber qué sustancia es la que más consumen los usuarios que están ahí, o sea, los chicos. Saber qué sustancia es como la sustancia de impacto. En este caso, la mayoría era el cristal. Cristal Ok. y alcohol. Sí, O sea, pero sacar ¿por qué como un una censo. encuesta? ¿Quién les dio esa indicación de hacer un papel y que escribieran? ¿Cuál fue mi indicación de tarea? Es que, muchachos, a ver, esto tiene un Que, objetivo. Cuando yo les digo que fueran y se presentaran y hablaran, a mí no me interesa secretarias aquí en la clase, o no me interesa consejeros de secretaria o de secretarios. Eso háganlo en el expediente clínico. Cuando yo les dije que fueran y se sentaran, está bien lo que hizo Victoria, que anotó, pero ella anotó para ella, no entregó hojitas. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no les pedí eso? A ver, díganme por qué. Es que para mí es muy importante porque a lo mejor yo me confundí y lo que yo les transmití fue eso. Hagan una encuesta en papel, que los muchachos escriban. ¿Por qué eso está mal ahorita? Porque está mal, pero eso se va a hacer más adelante. ¿Pero por qué ahorita está mal eso? Adelante, Daniel. Perdón, quisiera contestar su pregunta porque estamos en formación. Tiene un carácter un poco amateur, podría decir, pero nuestra plática fue en adolecer. Básicamente es similar. Recaída, proyecto de vida. Uno mencionó actividades deportivas. Como usted se dio cuenta que están en una quinta con alberca y un pasto, unos quieren actividades recreativas, más que nada, entendido como que uno va y lo saca del tedio. O sea, ellos quieren olvidarse por un momento de que están ahí. Y cuando alguien de exterior va, es un bálsamo, porque pues platicas con ellos, le puedes llevar alguna colación, que un chocolate, una paleta es algo fuera de serie, porque están bajo un régimen muy estricto, ¿verdad? El director mencionó que él veía una oportunidad de algo como canalización de emociones, ¿verdad? Enfocado directamente en eso. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Pienso yo. Esto es compartido, profesor, con Daniela Redondo. En conjunto lo vamos a ir a desarrollar ahí. Ok, está bien. Pero a ver, ¿por qué yo no les pedí? Es que esto es muy fundamental. A ver, ojo, no es que hicieron mal Jimena, Fabiola y Francisco, pero ¿por qué para mí no es fundamental imprimir una encuesta? Está muy bien, está muy didáctico y está bien, pero ¿por qué no una encuesta en una primera entrevista? ¿Por qué? Profe, yo pienso que porque hay que interactuar primero con los usuarios, ¿no? No es llegar y, o sea, a través de entrevistas, o sea, de un papel o de encuestas, hacer saber lo que ellos quieren, sino que de su propia voz, empezar a interactuar con ellos para que ellos nos vayan comentando, para que de ellos mismos salga y tener llegar pues a un punto donde encuentremos un poco más de confianza a través del diálogo, ¿no? Exactamente, tiene que ver con una vinculación del tú a tú.
Ya hay muchos consejeros que piden información a través de hojitas, a través de preguntas, que está muy bien, pero lo más importante de este proceso de acompañar a alguien tiene que ver con una interacción directa. Si tú hiciste la encuesta y la imprimiste y se las entregaste, pero previo a esa encuesta hablaste con ellos directamente, te vinculaste, eso está muy bien. Pero si yo nomás llego y entrego la encuesta, no tiene sentido, no adquiere significado. Recuerden lo que dice el programa de Alcohólicos Anónimos, la cura por la palabra. El trabajo de la cura por la palabra es muy importante. Miren, yo como analista, yo no hago ninguna entrevista, yo no hago ningún expediente porque yo no trabajo con documentos de ese estilo, porque el psicoanálisis se enfoca en que a través de la palabra del otro yo pueda escuchar lo que el otro está diciendo. Es mucho más importante la palabra que el papel. Recuérdenlo. Va a haber oportunidad más adelante para introducir un documento, un papel, un tamizaje, una prueba, etcétera. Pero lo más importante en este momento tiene que ver la palabra, el poder. Yo les dije, vayan a campo, hablen así, que es lo que yo hice la sesión pasada con la chica, ¿se acuerdan? Hablé con ellas, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y entonces ese círculo terapéutico se vuelve precisamente terapéutico porque hay palabra, porque hay algo que se relaciona ahí, algo que se está diciendo, algo que se está nombrando, que es lo que pasa mucho dentro de las formaciones de consejería. Alguien se cree consejero porque sabe llenar documentos. Y el consejero no es aquel que sabe llenar documentos. Ustedes no son médicos. Ustedes déjenle eso al médico que hace la nota de evolución y que tiene que hacer recetas y que tiene que hacer un montón de documentos porque así lo establece Secretaría de Salud. Pero cuando estamos hablando de prevención de adicciones, en un primer contacto, estamos hablando de un contacto apalabrado, de la palabra que surge del vínculo, de poder interactuar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría? Mira, vamos a hacer un proyecto aquí. ¿Qué es lo que quieres que podamos hacer? ¿Qué te interesa, no? Adelante, Paco. Sí, profesor, buenas noches. Ahorita, bueno, no retomando lo de mi compañera Jimena, pues sí, antes estuvimos hablando con los compañeros, obviamente, ellos participaron, obviamente, en lo de las encuestas, y después ya le dimos al final bueno, el papel de encuesta, ¿no? Obviamente, como usted dice, y al final del día, pues yo creo que todo estuvo bueno. De hecho, pues tenemos hasta el video grabado y también grabamos video y fotos para que, pues, si quiere checarlo, ¿no? Porque realmente lo hicimos, creo que muy bien. Y No, bueno, yo nada no más estoy quería diciendo aclarar si lo esta hiciste bien o mal, situación. no me interesa si lo hiciste bien o mal. Yo te estoy diciendo que lo más importante y mi indicación fue dialogar. Eso estoy diciendo. No si lo hiciste bien o Sí, sí mal. dialogamos, profesor. ¿Mande? Sí dialogamos, profesor. Ah, ok, perfecto. Si dialogaron Ajá, está perfecto. Pero si sí, ustedes profesor. llegaron y entregaron un papel, es como cuando llega alguien contéstame esta encuesta. No, no hay vínculo. No, sí, sí ¿Cómo se tuvimos da vínculo, la... profesor. Permíteme, Francisco, estoy hablando. Guarda silencio. ¿Cómo se da el vínculo? A través de la palabra, cuando yo escucho al otro y el otro me escucha a mí. Si ahorita tú te estás defendiendo en esta clase, no hay vínculo. Solamente estás sintiéndote a la defensiva porque yo te estoy dando una indicación. Si tú no estás dispuesto a aguantar mis indicaciones en esta clase, pues no te quiero aquí en mi clase. Así, literal. Que quede claro. Hay indicaciones, hay estructura y estamos dialogando para eso. Pero tú lo que estás haciendo, Francisco, es que te estás defendiendo. Simplemente te estás defendiendo de una indicación que yo te estoy dando, no te estás dejando guiar. Literal, ¿no? Adelante, Fabiola. Hola, buenas noches, profesora. Adelante, Fabiola. Este, pues sí, precisamente así nos pusimos bueno, los tres, ¿verdad? De hacer el taller. Obvio que estamos en la misma institución, en Clínica Celá Varoniles, donde vamos a hacer nuestro taller. Y pues ahí, entramos, ¿no? Y pues con todos los chicos hubo esa charla de escucharlos. Muchos expresaron ahora sí que su sentir, lo que ellos quisieran escuchar en nuestro taller. Les dimos ese encauce, ¿no? De que no va a ser que nada más estemos ahí hablando por hablar y pues no va a haber esto. Muchos usaron esos puntos como, a ver, un ejemplo, hay un chico que dice, yo soy panadero, ¿sí?
Hay otro que hay otro que dice, no, pues nos gustaría también como que nos den un espacio, ¿no? Donde podamos jugar un fútbol o así empezaron, ¿no? Y entonces, sí, la verdad sí hubo muchas quejas, ¿no? De que no, es que queremos ser más escuchados, se escuchó más así, entonces dijimos, bueno, nosotros no venimos como a criticar el trabajo de los demás, ni siquiera a querer mover la estructura que tiene ya la clínica, ¿no? De los profesionales que están ahí. Nosotros lo que vamos a hacer es el taller que les vamos a dar. En ese taller queremos saber qué es lo que ustedes quieren que se tratara con ustedes, ¿no? Escucharlos. Ahora, por lo regular siempre llegamos nosotros, ¿no? Como, bueno, yo me considero madrina de AA, luego a veces llego con un tema, no, le digo, ahora nosotros queremos saber qué tema quieren escuchar ustedes. Y sí, los muchachos estuvieron bien participativos, estuvieron muy entusiasmados y pues diciéndonos, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar el taller ya? Y al final, pues ya obvio, ¿verdad? Sí, también se les dio las hojitas, ¿no? Como para que ellos vieran Como qué, cierre. qué tema, ajá. Y bueno, yo también les expresé, le digo, ahí vienen ciertos temas, pero si ustedes quieren un tema, o sea, de hecho se busca, ese es como un encauce nada más. Si ustedes quieren otro tema, adelante, por eso queremos escucharlos bien y pues creo yo que todos estuvieron, pues ya, así que ya ansiosos, ¿no? Como cuándo van a empezar. Y así, y al final pues ya nos pusimos de acuerdo entre los tres, que a ver qué vamos a aportar en ese taller, qué actividades, que pues como dijimos, no es nada más de estar hablando, sino como nos los dijo profesor, ahora sí que van a hacer circo, maroma y teatro, van a brincar, van a correr, todo eso, ¿no? Así fue como quedó nuestra charla con ellos, y sí, por ahí tomaron un videíto también, y ya nada más, así, eso es Ok. todo, pues. Me gusta mucho esto que dices, Fabiola. Fabiola detectó algo muy importante que creo que no se ha dicho y que es muy importante. Dice Fabiola, yo soy madrina de AA y como madrina llego a impartir un tema, que esto es muy real. Cuando a alguien lo invitan a compartir, le dicen, madrina, venga a daros un tema. ¿Qué tema? Cuarto paso, quinto paso, heridas del alma, etcétera, ¿no? Entonces, esto que resalta Fabiola, donde dice, ahora yo te necesito escuchar para que tú me digas qué necesitas para poder entonces yo, a partir de mi experiencia como consejera en adicciones, poder entonces impartir algo, hacer algo con eso que tú me dices. Y creo que eso es muy valioso. Entonces, si al final ya entregaron las encuestas y todo eso, ok, está bien como cierre, pero se cumple entonces con el objetivo principal que es el diálogo, ¿no? Todos lo hicieron en diálogo o alguien más entregó encuestas para de una vez regañarlo, ¿no? Todos en diálogo. Adelante, Mario, ¿tienes dudas? Sí, o sea, yo ahorita que preguntó, yo no lo hice con encuesta, ¿no? Lo hice por medio del diálogo y rápidamente pensé, no, pues por el vínculo, pero sí, pero no lo sabía hasta ahorita que usted lo dijo. Entonces, si hubieran sabido que ese era el propósito, hubiera sido más minucioso en la plática, en la introducción y en el desarrollo de la plática con ellos. Claro. Y hasta me quedo con ganas de volverlo a hacer. Ustedes ya tienen las herramientas, ustedes ya hacen consejería, ya hacen acompañamiento, ya hacen prevención, trabajan con personas con problemas de adicciones, ustedes ya lo hacen. Lo que venimos a la clase es a puntualizar ciertos detalles y ciertos puntos importantes. Mi labor aquí es poder señalar, a mí me parece que por esto otro, ¿no? Entonces, yo lo que les pido es que no se defiendan. Yo voy a estarlos jodiendo las 8 clases y voy a estar molestándolos y los voy a cansar y yo voy a provocar que se vayan de la formación en consejería. Hagan de cuenta que yo no quiero que se certifiquen. Así, literal. Hagan de cuenta eso desde ahorita. El profesor Aro no quiere que me certifique. Entonces, lo que yo quiero que piensen ustedes es, a este viejo pelón me lo voy a joder y sí me voy a certificar. ¿Por qué no? ¿Sí me explico? Eso es lo que yo quiero que piensen. ¿Por qué? Porque mi labor tiene que ver con eso, con poner el dedo en la llaga y señalarte, decir, oye, esto otro, ¿no? Para que tú puedas pensar y que tú te puedas ir dando cuenta de lo que hay que ir construyendo en este proceso, ¿no? Normalmente nos damos cuenta que en los centros de rehabilitación
pensando en centros de rehabilitación como un elemento fundamental ahorita para poder trabajar la prevención de adicciones, ¿cuál es el horario de un centro de rehabilitación? A ver, ¿te levantas en la mañana? ¿A qué hora se levantan en los centros? ¿6, 7 de la mañana? 7 de la mañana aquí. A las 7 de la 5. mañana. 5 de la mañana. 6. Ok. ¿Te levantas y qué hacen? La oración de la Junta de mañana. sentires en la mañana. Punto de sentires. ¿Qué es eso, Ejercicio. Mario? Ejercicio acá. Oración de la mañana y después el círculo de la mañana. Oración de la mañana, círculo, luego qué más. Y luego 10 juntas. El Agradecimiento. devocional, Agradecimiento, ¿qué más? Y si hay más tiempo, más junta. Y si hay más tiempo, más junta. Ok. Podemos pensar entonces la rehabilitación, donde la junta, por supuesto que es importante. Es un elemento fundamental para un proceso de rehabilitación, porque por tradición se ha llevado a cabo la junta de Alcohólicos Anónimos en los centros, siempre. Junta, la junta, la junta. Subir a la tribuna y que el otro esté escuchando. Eso es como la base de los tratamientos, ¿no? Es como se trabaja en los centros. Ahora, poder hacer rehabilitación de adicciones en un centro de rehabilitación o poder hacer prevención de adicciones en un centro de rehabilitación implica construir elementos para la rehabilitación. Hay mucho personal en los centros de rehabilitación. Hay psicólogos, psicólogas, consejeros, fisioterapeutas, hay de todo. Pero a mí me parece que hay personas que trabajan en el centro de rehabilitación que hacen su trabajo, pero como que están desconectadas del proceso de rehabilitación o desconectados del proceso de rehabilitación. Se cree que porque llegue, no sé, por ejemplo, el padrino a compartir y ya entonces tenemos algo con qué cubrir para subir a Facebook. Se cree que porque llega la hermana a dar el culto, entonces ya tenemos algo para subir a Facebook. Ah, pero va a venir el padrino huevo. Vea, ahí hácela y entonces ya tenemos algo para subir al Facebook y para que los alumnos, digo, para que los consejeros, ¿cómo? Para que los pacientes se pongan bien, ¿no? Y luego va a ser el aniversario y entonces ya tenemos algo. No, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se vive en el tratamiento de rehabilitación de adicciones, estudiantes, tiene que embonar, tiene que ser como un engrane que vaya produciendo efectos en el paciente. Es decir, el compartimiento del padrino Daniel que sube a la junta del miércoles de externos en su centro de rehabilitación donde estuvo es un elemento. La oración es un elemento. La misa que celebran en el centro tal que va el padre es un elemento. El culto que va a hacer el pastor es otro elemento. La consejería en adicciones es otro elemento. La terapia psicológica es otro elemento. Jugar fútbol es otro elemento. Ver una película es otro elemento. Pero la pregunta aquí es si estos elementos adquieren significado o no. Porque podemos ponerle 50 actividades al paciente. Ok, decimos, vale, ya no va a haber juntas de doble A. ¿Verdad? Ya vamos a quitar las juntas, supongamos. Y entonces cada hora va a haber actividades distintas. Vamos a tener esto, 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 esto y esto otro. Supongamos, ¿no? Pero si esos elementos no tienen significado, no va a funcionar el tratamiento. ¿Qué estoy diciendo cuando digo significado, Paco? Cuéntame, tú que estás ahí platicando. ¿Qué el estoy diciendo significado, cuando digo que adquieran significado? pues cuando adquiere significado es como, pues exactamente, o sea, cuando tú estás hablando con ellos tiene el sentido a lo que estamos hablando, ¿no? Que tiene el significado de lo que uno habla, ¿no? O sea, cómo entender como significado, como tener ese cierto, ¿cómo se dice? Ese cierto como acierto y que tiene el significado de lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. ¿No? Recuerda, una definición nunca debe de incluir la propia definición. Si yo te digo, ¿qué significa que adquiera significado? En tu definición no me puedes decir, Ujú. es que el significado que adquiere significado porque el significado. No estás diciendo nada. Ok, entonces sería como, Dímelo con pues otras palabras. ajá, es como En 3 palabras, un 4, Paco. concepto, ajá, como el significado es como un sentido a la vida, ¿no? Puede Ándale, dijiste algo muy ayudarte a importante. explorar.
el significado que adquiera sentido. Con eso Exacto, ya me definiste que adquiera significado, que adquiera sentido. exacto. A ver, Sí, Victoria, ¿qué significa que adquiera significado lo que estamos haciendo? Que vayan enfocados a tal o cual área de mejora o área Exacto, de oportunidad en las personas. Si vas a quitar una exacto, junta en donde se supone que las personas van a subirse a tribuna y van a expresar su emoción y su sentir, la actividad que tú realices tiene que ir enfocada a que las mismas personas puedan sacar esa emoción. A lo mejor en algo, entre comillas, tan simple como lo que vendría siendo algún juego o alguna actividad para sacarlos de esa actividad diaria, o a lo mejor en algún pequeño taller de precisamente de expresar su sentir o su emoción o su enojo, qué sé yo. exacto. Que adquiera significado significa que adquiera sentido, que tenga un sentido de lo que produzca algo en el paciente. ¿Sí? Algo tan sencillo como levantarse en la mañana, vamos a comenzar el sentido del día. Con un café en la mañana, todos en círculo. ¿Qué te propones para este día? Bueno, yo me propongo no encabronarme tanto. Ese sería mi sentido del día del centro de rehabilitación. Yo, profesor Aarón, bien internado, bien caneado, dicen en Durango, de no enojarme tanto. Y luego el otro diría, no, pues yo me propongo no pelearme con mis compañeros. Hoy yo le quiero echar ganas por esto. ¿Sí me explico? Y entonces la musiquita de fondo, la canción, etcétera, empieza a adquirir significado para ese día. ¿Sí? La junta. Una junta donde todos los pacientes están hablando y cada quien está en su rollo no adquiere significado, porque se supone que el que sube a tribuna tiene que ser escuchado. Para que el que sube a tribuna pueda curarse y pueda sentirse bien, los demás tienen que estar escuchándole. ¿Sí me explico? Por eso cuando yo he visto en los grupos de Alcohólicos Anónimos, en los centros casi no pasa porque en los centros están como más al pendiente de la disciplina, ¿no? Pero en los grupos de rehabilitación de AA, los tradicionales, algunos grupos, de repente cuando yo he ido a compartir, por ejemplo, todo el mundo está platicando, todo el mundo está fumando, todo el mundo está levantándose al baño, todo el mundo está haciendo show, todo el mundo está ahí, menos en el compartimiento. Entonces ya no adquiere significado. ¿Sí me explico? Es una reunión de alcohólicos que nomás les falta la caguama en la cantina de AA, literal, ¿no? Entonces, que adquiera significado significa, estudiantes, representa que adquiera sentido para el paciente. La consejería en adicciones que ustedes están implementando, si de los 45 minutos, una hora que están atendiendo a un paciente, se tardan una hora llenando documentos, no va a adquirir significado. ¿Sí me explico? No sé si ya se los dijo la maestra Vanessa, pero de esa hora que están atendiendo al paciente para llenar qué nota de evolución, para llenar la entrevista, que para llenar cosas, tú tomas 30 minutos para documentos y los otros 30 minutos dejas tus documentos a un lado y te pones a escuchar. Que el otro llore, que el otro hable de lo que quiera. Eso sí, eso representa que adquiera significado. ¿Por qué? Porque para que alguien pueda rehabilitarse de adicciones, requiere el vínculo del otro. Recuerden cómo funciona el tratamiento en terapia. Alguien dirá, bueno, ¿para qué voy al psicólogo si solamente voy a hablar y aparte le pago por hablar? Entonces mejor le digo a mi amiga, ¿no? Y entonces la amiga termina hablando más que tú. ¿Sí me explico? Lo que representa es el vínculo con un otro que no conoces, que te está escuchando, que te está dando una escucha activa, donde tú estás escuchando al otro, a lo mejor estás impaciente, estás cansado, etcétera, pero le estás escuchando. Lo más importante del proceso es escucharle al otro, no tanto llenar un documento. Recuerden que los documentos que ustedes llenan en Consejería en Adicciones, esos nada más le interesa a Secretaría de Salud, a la CONASAMA y a algún otro que vaya a revisarlos. Pero a nadie le interesan esos documentos. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante que eso empiece a adquirir significado a partir de lo que tú produces, de lo que tú estás haciendo. ¿Sí? ¿Alguien más hizo tu tarea? Fernando, ¿hiciste tu tarea? Sí, profe, me integré un poquito tarde a la clase, pero sí tengo ahí. ¿Hiciste la tarea?
Sí, A ver, cuéntanos. bueno, a mí lo que me dijeron los usuarios, ¿verdad? Que les gustaría que se hicieran talleres más seguido, ¿no? Que no había habido la experiencia así anteriormente o nada similar. Me pidieron que se hicieran más talleres, que se hicieran actividades físicas, que a ver si se les podía dar algún tipo de estudio, ejercicios de destreza mental. Por lo mismo de que están sentados todo el día, muchos ya dicen que están empezando a quedar locos. Entonces, cosas que sean más interactivas fue lo que me empezaron a pedir. Y también uno me pidió que si no había la posibilidad de cambiar el temario de las juntas. ¿Y qué te dijo Fernando? Me dijo que si no se podía cambiar el temario de las juntas, porque van años y años y años con el mismo temario, que si no había la posibilidad, igual le dije que pues es la base de las juntas, que pues eso yo lo veía más complicado, ¿no? Es decir, como que hay una parte, ¿no? Que los mismos pacientes dicen, como que el proceso de rehabilitación, si no hay los elementos para que una persona se rehabilite, pues no va a funcionar, ¿no? ¿Qué implica los elementos? Que todos los elementos estén dados para que opere el proceso, en ese sentido. Es decir, por ejemplo, no sé, estoy pensando en un centro de rehabilitación donde todo el día hay juntas, pero por ejemplo no hay una meditación inicial, no hay un tallercito. Incluso, por ejemplo, cuando... A ver, permítame tantito. Perdón, ya estoy aquí. Es que estoy... A ver, les cuento dónde estoy. Es que estoy en Durango, bueno, en Gómez Palacio, acá en un centro de rehabilitación. Y entonces ahorita, por ejemplo, hablando de significados, ahorita hace ratito, los pacientes tienen una actividad que se llama culto. Vienen unos hermanos que también creo que han consumido algunos, ¿no? Y se han rehabilitado. Y entonces vienen a compartirles la palabra de Dios. Y entonces me decía el director, profesor, es que arriba hace mucho calor, ¿quiere que se queden ahí arriba? Porque yo voy a dar la clase aquí en la oficina. Entonces la oficina está a un lado de donde hacen el culto. Y entonces dije, no, déjalos acá abajo porque se van a morir calor ahí arriba, ¿no? Porque estaban, aparte estaban arreglando las bombas de los aires porque estaban como mal ahorita, ¿no? Pero ya las arreglaron. Y entonces ahorita tuve que cerrar la puerta para que no se metiera el ruido de allá, ¿no? Pero a ver, allá hay 80 y aquí somos yo nomás y Miriam, ¿no? Entonces no, como que sería muy egoísta de mi parte decirles, no, ya que todos se callen y yo porque tengo calor, y no, pues no, obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿no escuchan el ruido? Ah, bueno, pues yo me estoy asando aquí como pollo, pues no se preocupen. Pero eso significa que adquiera significado, ¿no? Por ejemplo, que venga un pastor, que venga, que se haga algo pues adicional a lo que se está haciendo en los tratamientos de rehabilitación de adicciones. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, la función del preventor de adicciones, en este caso, ustedes como preventores, yo aquí les voy a decir preventores, porque allá con la maestra Vanessa serían consejeros, ¿no? Pero la función del preventor de adicciones es establecer procedimientos para poder prevenir adicciones, pero no solamente dándoles una clase a los pacientes o diciéndoles no te drogues o vive sin drogas, no en este sentido, sino a partir de elementos que van construyéndose, que tú mismo vas construyendo a partir de tu propia experiencia, para que eso adquiera significado. A ver, ¿qué pasaría si yo
junto a los pacientes de un centro de rehabilitación y los pongo en un círculo y a cada uno de ellos, no sé, les doy una máscara, por ejemplo, la actividad de las máscaras que hicimos, ¿no? Allá en Monterrey. Y entonces les pido a los adolescentes, que en esa máscara van a plasmar, la van a pintar, le van a poner el sobrenombre que les decían en la adicción, por ejemplo. Y entonces ese sobrenombre lo van a dejar ahí y van a pintar las letras del cártel a donde pertenecían y de su barrio y la droga que consumían y todo lo que ellos traían el rollo, ¿no? Los adolescentes lo hicieron así. Ahorita les voy a mostrar fotos. Pero fíjense, yo nunca había trabajado un taller con adolescentes con máscaras, solamente con gente adulta. Resulta, y eso fue un problemón, y aquí está Daniel también para darnos la experiencia, ¿no? Y también Daniel Aguilar. Se supone que esas máscaras se tienen que quemar en una actividad. O sea, al finalizar el taller, ellos queman las máscaras. Los adolescentes, estoy hablando de adolescentes de 13, 11, 14 años. Ninguno quería quemar su máscara. Y entonces me cayó el 20 a mí. O sea, yo tengo experiencia mucho tiempo ya en talleres, pero es la primera vez que trabajaba en una clínica de puros adolescentes, o sea, 50 adolescentes de 11 a 16, 17 años. Y ninguno quería quemar. Decía, pero entonces no está funcionando el taller que estoy dando porque ninguno quiere quemar la máscara. Ninguno. ¿Por qué no querían quemar la máscara? Porque a excepción de Daniel y Daniel Aguilar, no digan nada. Ahorita los voy a invitar para que participen de lo que hablamos cuando fuimos al Starbucks para que ustedes cuenten su experiencia. Pero ¿por qué no querían quemar la máscara? Y cuando hice la actividad con otros jóvenes, ya adultos de 30, 40 años, quemaron la máscara sin ningún problema. ¿Por qué ellos no querían quemar la máscara? Entonces en ese momento yo tuve que utilizar mi creatividad y hacer una modificación en el cronograma que tenía. ¿Sí me explico? Ahorita les voy a decir por qué y qué representa. Y obviamente yo no podía obligarlos a quemar la máscara. A ver, te escucho, Victoria, mientras yo les muestro las fotos aquí. Por el apego que le crearon a la máscara, porque la máscara significaba lo que en algún momento había sido su fuga para ellos. Pero también, por ejemplo, esa máscara también fue lo mismo para los adultos. ¿Por qué? Les voy Porque compartiendo pantallas, miren, porque aquí están las fotos. los adolescentes tienen menor capacidad de madurez como para Exacto. entender en ese sentido de que se van a deshacer de lo que les está perjudicando y para ellos es más fácil aferrarse a que deshacerse de. Exacto, exacto, Victoria. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí lo ven, Victoria? Sí, Miren, aquí están trabajando las máscaras. Las están pintando, o sea, para mí fue impresionante porque cuando hicimos el taller de máscaras con adultos, pues no hubo problema porque cada quien pintó su máscara y así medio bonita, unos ni querían pintar nada, pero los adolescentes se engancharon con eso, con una máscara de papel pintada. Y entonces yo le dije a la maestra Leslie me acompañó a hacer este taller que les va a dar clases a ustedes en las últimas 2 sesiones para el proyecto. Yo le dije, es que tenemos que preparar el fuego para la quema de máscaras al rato como parte de la actividad. Y entonces me dijo la maestra Leslie algo que yo no había visto. Me dijo, creo que no las quieren quemar. Y yo, ¿cómo que no las quieren quemar? No, no las quieren quemar. Y efectivamente, no querían quemarlas. Y tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Victoria. Recuerden que la adolescencia en la adolescencia hay un proceso de maduración psíquico que yo no recordaba y vaya, y soy psicólogo. Hay un proceso de maduración donde se está estableciendo la personalidad del adolescente y que mientras el adolescente no establezca su personalidad, no hay posibilidad de otra vida, de otras formas de vivir y de pensar y de sentir. Y entonces, si yo los obligaba a quemar la máscara, es como despersonalizarlos. ¿Sí me explico? Es como obligarlos a quitarse algo que es muy propio. Es decir,
Es tan propio que en la máscara le pusieron el baby, no, el baby cártel del noroeste. O sea, eso era lo único propio que tenía ese chico de 12 años. Pero yo no podía decirle, no, quémala, tírala. No, ¿por qué? Porque él no tenía elementos para otra cosa. Se iba a quedar como despersonalizado, ¿no? A ver, escucho a Daniel Aguilar y luego a Daniela Redondo su experiencia porque estuvieron conmigo en ese taller. Sí, profe, bien lo menciona y justamente iba a decir algo parecido. La despersonalización no tiene absolutamente la mayoría, en ese caso en el que estuvimos, una opción para ser diferente. Era despojarlos de todo lo que tenían aprendido y de lo que en un punto decidieron que iban a seguir siendo. Yo cuando llegué los vi en la rueda y para mí fue una emoción tremendamente grande porque me quebré cuando los vi. Es fácil, desde la experiencia de uno, proyectarse con ellos y prácticamente si no estás listo, te comen, porque como bien lo menciona, la despersonalización es lo que tienen que seguir, pero están empeñados en algo que equivocadamente decidieron, ¿verdad? Porque no hay una opción que pueda a ellos encaminarlos hacia aceptar que hay una oportunidad para ser diferentes. No tienen la mayoría, ¿verdad? No, o sea, no han Porque sí lo han construido. pensado. Exacto, porque lo han pensado, porque yo veía las caras, algunos estaban muy movidos emocionalmente y no lloraron porque no se lo permitieron, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí está, fue muy emotivo, profesor, lo vivido en Adolecer, que decidimos llevar yo y Daniela Redondo a algo similar con ellos, ¿verdad? O sea, la continuación de esto, es decir, Sí. porque, a ver, ¿qué ocurrió ahí? Recuerden que ese día, en ese taller que hicimos ahí con los adolescentes, trabajamos solamente un día. Pero fíjense, ahí fue mi ojo clínico que me falló. Por eso a nosotros nos va a fallar también. Tienen que estar muy atentos. A mí me falló pensar la parte del adolescente, que el adolescente la única máscara que tiene es la de la adicción, en este caso los que están ahí, en la clínica. Y entonces, si ellos se despojaban de esa máscara que construyeron, porque tiene que ver con ellos, era como despersonalizarlos. E incluso yo veía unos enojados, así como encabronados, así la cara de enojo, como esos niños berrinchudos, así como, pero nos vamos a quedar con la máscara y nos vamos a quedar con la máscara. Mientras en otras instituciones que he hecho yo el taller de máscaras, pues ahí está, ¿no? Una patada en el trasero y que se vaya la máscara. La quemo, sin ningún problema. Pero con el adolescente fue algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la propia personalidad. En este caso, Daniel Arredondo y Daniel Aguilar tendrán que continuar ese taller, por ejemplo. A lo mejor van a trabajar con máscaras, pero las máscaras ya no de la adicción, sino las máscaras de la vida útil y feliz, se me ocurre, ¿no? A lo mejor de el doctor, no sé, se me ocurre, por ejemplo, vas a pintar la máscara del joven que tú te imaginas en el futuro. ¿Qué quieres ser? No, pues yo quiero ser doctor. Y entonces aquí, el doctor, ¿no? Y entonces el doctor con sus valores, con sus metas. O sea, sería darle un giro a eso, pues, porque ya trabajaron y entonces esas máscaras no las van a poder quemar. Al contrario, se van a tener que quedar con eso. Los que tengan sus máscaras anteriores tendrán que entregarles esas máscaras, se me ocurre, ¿no? O sea, tendrá que ser un movimiento, una construcción con base a los elementos que tenga el grupo. ¿Sí? ¿Lo están pensando? ¿Lo están viendo, chicos? Adelante, Daniela Sí, Redondo. ¿Quieres, profesor, de quieres hecho, aportar algo, Daniela Aguilar? Buenas noches, profesor. Mire, a mí uno de los chavitos que no la quemó se arrepintió. ¿Te la regaló? ¿Que te la dio? Ah, sí, el bebé. Mire, aquí puede. Ahí está la mascarita. No te escuchamos. Sí, no, el joven se arrepintió de no haberla quemado, como usted dice, en su crecimiento, donde no han creado ese psique, después de que todos quemaron o la mayoría quemaron sus máscaras.
él se arrepintió y decidió otorgármela con el propósito, yo creo que de deshacerse ¿Cuándo de te la ese dio? pasado. ¿Mande? ¿Cuándo te la dio? ¿Ahora que fuiste? El mismo día, profesor, ya cuando nos estábamos despidiendo. Ah, mira, ok. O sea, es interesante, ¿no? O sea, sí recuerdo a quién le puso bebé. O sea, sí lo recuerdo exactamente quién es. O sea, fíjense, cómo tenemos que visualizar las características del grupo. Por eso para mí es muy importante que esta primera sesión que tuvieron para poder pensar al grupo. Cuando yo les digo pensar al grupo, se trata de ver si hay gente conflictiva, si hay chicas que son como, que estén como conflictivas, si hay una problemática en particular en el grupo, por ejemplo. Todos esos son elementos, es una intervención visual. Tú estás viendo qué hay, cómo está funcionando, cómo está operando el grupo desde tu ojo clínico, desde tu mirada, desde tu experiencia, para empezar a pensar cómo vas a trabajar o de qué manera vas a trabajar en ese espacio. Pero a ver, aquí hay algo importante. Tú estás muy a gusto estudiando aquí consejería en adicciones y estás muy a gusto en mi clase, pero ¿en qué momento te veo yo sentado ahí con ellos en la junta, por ejemplo? ¿En qué momento te veo yo con ellos compartiendo la experiencia? ¿Sí? Porque si tú no empiezas a vincularte con ellos, no va a surgir efecto la prevención de adicciones con ellos. ¿Por qué? Porque entonces, yo vengo a dar un taller, pero pues, ¿quién es la madrina Fabiola? Ni la conozco. Ha venido como 2 veces nomás aquí. No, pues no, no va a haber experiencia. Pues ¿quién es el padrino Paco? Es el que nos grita, el que nos trata mal y que nos truena los dedos. No, pues a la chingada. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, es decir, cuando yo estoy en un centro de rehabilitación, les quiero decir, yo me siento a comer con los pacientes. Yo me siento y me echo medio plato de avena, unas papitas, y aunque no tenga ganas de comer eso, porque la neta estar comiendo papas es cansado, estar comiendo avena es cansado, pero ni modo, es la rehabilitación, así es parte del proceso, ¿no? Y entonces, pero me siento y subo con mi taza de café a escucharlos y a platicar con ellos. ¿Por qué? Para poder vincularme, para poder conectar, para que de ellos haya una experiencia también. Sí me explico lo que les estoy diciendo. Si yo me siento Dios, tocado por Dios, Billy Bob rehabilitado, rehabilitada, no voy a lograr nada. Nada. Si yo me siento el padrinazo y la madrinaza, no voy a lograr absolutamente nada. Si me siento intocable por Dios, hecho a mano, no voy a lograr absolutamente nada. El trabajo que voy a hacer va a ser en vano. Quizá pueda acreditar la materia, me pueda certificar, pero fíjate, tocamos esto lo del sentido, jóvenes. Esto es muy importante. Si, si esto que estás haciendo acá en el instituto no le da sentido a tu vida, no adquiere sentido, no va a significar nada. O sea, vas a tener tu sellito de consejero, de consejera, tus certificados ahí bonitos, de nada sirve. Y esto es bíblico, ¿no? Es como tirarle perlas a los puercos. Ningún puerco va a valorar una perla, ¿o no? ¿Qué significa esto de es como tirar perlas a los puercos? ¿De dónde sale ese dicho? ¿Alguien se lo sabe? Mari, ¿tú te lo sabes? ¿Tú a Jimena te lo sabes? ¿De dónde viene el dicho es como tirarle perlas a los puercos? Búsquenlo en internet, díganmelo, búsquenlo. Viene en la Biblia de Eclesiastés. Eclesiastés, exactamente. A ver, cuéntanos, Mario. Pues se trata de cuando hablas del evangelio o hablas de las buenas nuevas a personas con oídos sordos, pues, ¿no? Que no van a agarrar el mensaje, entonces no tiene caso ahora sí pasar el mensaje porque es como darles perlas a los cerdos, pues. Exactamente. Es decir, no tiene sentido. Es decir, todo lo que has estudiado acá en el instituto, lo que te has esforzado, si no adquiere un sentido para ti, no va a adquirir un sentido para nadie más. ¿Sí? Adelante, Flavio. En esta parte del significado, profesor, ¿cómo saber que una estrategia
puede tener más significado que otra estrategia si no hay evaluadores. Entonces, Si no hay qué, evaluadores, si no hay evaluadores. sí. Ok, ¿y quién dice que no va a haber evaluadores? Bueno, ¿cuáles serían los evaluadores? Y la otra es, muchas veces lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en los centros, la parte más importante no es la membresía, sino los directivos. ¿Qué tanto acceso o no acceso te dejan entrar a todas las partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi primera intervención en el centro donde estoy, sí es muy limitada el acceso y yo prácticamente estoy viendo con ellos qué espacios me dan. Y me ha pasado en otros centros. En Querétaro asistí a muchos lugares donde los directivos no me dejaron ni siquiera entrar. Solo ese comentario. Ok, los principales evaluadores es tu población, es decir, los pacientes con los que vas a trabajar. Los efectos que produzca la intervención. Por sus frutos los conoceréis. Estoy muy bíblico ahora. Sí, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Es decir, el efecto que produzca tu intervención, ese es el mayor significado. Si estamos hablando de una evaluación propiamente cualitativa, por ejemplo, o cuantitativa, ya estaríamos hablando de encuestas de satisfacción, que ustedes van a tener que aplicar encuestas de satisfacción. Yo les voy a guiar para esos elementos, ¿no? Más adelante. Pero el principal evaluador en ese sentido eres tú y tu población con la que vas a trabajar. Tu población lo va a decir. ¿No? Tu población va a solicitar, va a pedir, se va a ver, pues, en ese sentido, ¿no? Obviamente, como bien dices, Flavio, lo dices correctamente, muchos centros de rehabilitación no permiten el acceso a personas externas. ¿Cuáles son las principales características porque un centro de rehabilitación no permite a alguien externo a trabajar ahí? Primero, porque no cumple con los requisitos que solicita la dirección. ¿No? La forma de trabajo de la dirección puede ser buena o mala. Segundo es la desconfianza. ¿Qué va a venir a ver? ¿Qué va a venir a decir? ¿Qué me va a robar de mis ideas? ¿No? Me parece fantástico. ¿Qué me va a robar de mis ideas? O sea, ¿qué ideas? Tienes 12 juntas al día. ¿Quieres que te robe las juntas? Por favor. O sea, tienes 30 juntas al día. ¿Quieres que te robe eso? Por favor. ¿No? Pero a lo mejor hay centros que dicen, sí, o sea, sí están bien elaborados, bien trabajados, tienen como buenos elementos. Y sí es verdad que hay mucha gente que va como a copiar, como a robar, como mala leche, dicen, ¿no? Eso es real también, ¿no? O sea, no es que no sea real. Pero también el trabajo de los consejeros se ve. El trabajo de las personas que intervienen en estos aspectos se empieza a visualizar en ese sentido, ¿no? Entonces, eso sería como la principal evaluación. Adelante, Victoria, perdón. Bueno, nada más una intervención breve. Eh, Preguntaba el compañero precisamente que cuál era como el evaluador, ¿no? En lo personal, si bien es cierto bueno, yo habitualmente estoy en los centros de rehabilitación como médico, ahora que estoy haciendo pues las entrevistas como consejera, me ha pasado algo pues muy extraño, ¿no? Por decir de alguna manera. Hay un chico, yo tengo de consejería a 2 menores, un chico con el que estoy tratando, que hoy precisamente me sorprendió gratamente por el tema de lo que comentaba usted, porque me dice el chico, dice, es que con lo que usted me ha dejado como de tarea, entre comillas, como objetivo, como para analizar o como para pensar o como para hacer una introspección, dice, he detectado, dice, que había muchas cosas que no las había pensado. Dice, una de tantas, dice, es que con esto que he estado pensando de cuál es lo positivo y cuál es lo negativo de mis relaciones o de mi vida, dice, me di cuenta, dice, que obviamente cuando yo llegué aquí, a mí el programa no me gustaba y por mi cabeza nunca había pasado dejar de drogarme. Yo dije, pues yo así es, así soy y así me voy a morir. O sea, el chico tiene 17 años.
Dice, pero de ahora que estoy haciendo los análisis que usted me dejó, dice, entendí que no, que sí quiero dejarme de drogar, que sí quiero apegarme al programa y que sí quiero estar empezando a hacer poco a poco cosas que en su momento me ayuden a poder lograrlo. Entonces yo me dije, ay, qué chido se siente, o sea, yo, ¿no? La pregunta es, Obviamente. ¿qué hice para que pensara así? Exacto, o sea, Me entonces, callé, ¿no? sí, Literal. no, o sea, Lo simplemente es escuché. como a lo mejor lo que muchas veces dicen, ¿no? O sea, no se ven los toros igual desde la barrera que estando en el ruedo. ¿Por qué? Porque estando tú desde el otro lado, a lo mejor puedes alcanzar a detectar cuáles son las cosas que en su momento a lo mejor tiene que hacer la introspección para llegar a unir esos cables que se requieren para poder salir adelante. Y me sentí muy bien gratamente, incluso lo felicité. Sí, Victoria, y eso está muy bien, porque tú dices, me dijo esto y movió esto, pero la pregunta aquí es bien importante, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice yo como profesional? Porque ustedes son profesionales de esta área. ¿Qué hice yo para que esto funcionara? Y yo te doy una respuesta contundente. Guardaste silencio y lo escuchaste. Sí, claro. O sea, es decir, lo escuché. Recuerden que el paciente tiene todo ya. Él ya sabe qué onda con su vida. O sea, recuerden que esto es un saber que no se sabe. La frase de un saber que no se sabe, ¿quién sabe de su enfermedad, quién es? Él, El paciente. es el paciente, ¿Quién sabe de su dolor, quién es? el paciente, El paciente. ¿Quién sabe de sus recaídas, quién es? el El paciente, paciente. ¿Quién sabe de su sufrimiento, quién es? el El paciente. paciente. ¿Quién sabe a dónde va a comprar la droga, quién es? El El paciente. ¿Quién sabe cuántas veces ha recaído? O sea, todo lo sabe el paciente. Nosotros solamente somos una imagen que está puesta. Somos una imagen, ojo, somos una imagen que posibilita que él pueda verse a través de nosotros. como un Sí, espejo. es como un espejo, exactamente, muy bien. Nosotros somos como un espejo para el otro. Por eso nosotros no le podemos contar al paciente si estamos casados, si estamos divorciados, si nos duele la cabeza, si estamos tristes. No vaya a ser como una consejera, ¿no? Que me decía, ay, profesor, es que ahora yo terminé hablando en la sesión de consejería y le dije a mi paciente que me sentía muy triste, que me sentía deprimida porque me estoy divorciando. No, o sea, pues vete a terapia psicológica, ¿no? Claro. Y O sea, otra anda a cosa trabajar también, eso allá, a ver, amadrínate, apadrínate, a ver qué haces, pero eso no lo hables con tu paciente. otra cosa es que también el mismo paciente tiene la solución. Además, muy bien. Además, o sea, él tiene el problema, pero Exacto. también él tiene la solución. Y en el momento en el que se escucha, él solo se da la solución o la respuesta a su problema. Exactamente, Victoria. ¿Quién tiene la solución? En la Consejería en Adicciones del IBES. El paciente. Si ustedes estudian Consejería en Adicciones en la Universidad de Chinconcuá, en la Universidad de Colombia, en la Universidad de Timbuktu, que no sé dónde sea eso, ¿quién tiene la solución? El consejero. Consejero. Si ustedes estudian consejería en adicciones en el IBES, ¿quién tiene la solución? El paciente. El ¿Quién, Luis? usuario. El El usuario, perdón. paciente, el usuario. ¿Por qué, Mari? ¿Por qué el paciente tiene solución, Maribel? Pues no Lo que sé, se te ocurra. pues porque él ha vivido pues las adicciones y el sufrimiento. Exacto. Sí, por eso cuando alguien dice, no, es que tú no puedes ser consejero porque no te has drogado 15 veces y no has recaído. Mentira. Es una vil mentira. Por ejemplo, Jimena. Jimena, no, ¿ya se fue Jimena? Jimena, por ejemplo, no, Fabiola. Jimena no es compañera de doble A, ¿verdad, Fabiola? Jimena, que no es compañera de doble A. ¿Jimena será una buena o mala consejera? No lo Bueno, sabemos, pero ¿puede guiar un proceso de consejería? Sí, porque no necesitas haber estado en las drogas, en el consumo, para ser consejero en adicciones. No lo necesitas. Sí, sí me explico. Porque quien tiene la experiencia de su vida es el propio paciente, el propio usuario. ¿Sí?
Por ejemplo, yo tengo 10 años acompañando alcohólicos y adictos en recuperación. Yo atiendo 20 pacientes a la semana. De esos 20, 18 son del programa de Alcohólicos Anónimos. Todos han de creer que me drogo porque algunos me han preguntado, ¿y usted qué se metía? Y yo les pregunto, ¿y tú qué crees que me metía? No, pues yo creo que usted utilizaba coca. ¿Y por qué crees que utilizaba coca? Y los dejo que fantaseen con eso. Yo nunca me he drogado con coca. ¿Sí me explico? O sea, uno tiene que trabajar con la mente del otro, poco a poco, para que el otro saque todo y entonces pueda proyectar sobre nosotros, sobre ese espejo, lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Obviamente jamás le diré a un paciente, ay, fíjate que yo te entiendo mucho porque yo también me drogaba como tú. No, hay que dejar que el otro hable, pues, para poder quitar esa estigma o esa manera de que es que si no se drogaba, si no la vivió, no me va a ayudar. No. Recuerden que las adicciones no son un problema como tal. ¿Cuál es el problema, Luis Gerardo Ortiz? Estamos hablando sobre el problema, o sea, de quién tiene la solución en la No sé, consejería, yo ¿no? hice una pregunta, yo lo vi poniendo atención. No, no escuché lo que estaba diciendo, profe. Ayúdele, Flavio, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo formulo? Que en este asunto, ¿cuál es el problema verdadero? Si son las drogas, ¿o cuál es el problema? O sea, por ejemplo, en el caso del alcohol, el alcohol no es el problema, sino las emociones, o el mal manejo de las emociones. Fuerte, porque no te escuchamos, Flavio. Que, por ejemplo, en el alcohol, bueno, el problema no es en sí el alcohol, porque el alcohol Claro, cuando deja de beber y está en abstinencia, empiezan a salir muchísimos sus defectos de carácter. Entonces, el asunto exacto. son... O sea, el problema del alcohólico y el adicto no es el alcohol y la adicción. ¿Sabían eso? El problema del drogodependiente no son las drogas, o sea, no es el consumo de cristal, el fentanilo, la marihuana, las tachas, el solvente. No. El problema es de males más profundos, como sabiamente dice la literatura de Alcohólicos Anónimos. En pocas palabras, el problema es emocional. O sea, tiene que ver con la parte que se tapa. Tapo con el alcohol, con la droga, lo que soy incapaz de enfrentar en la vida. Sí, sí lo están pensando. Que el alcohólico y el adicto hayan tomado la solución para sus problemas a través del alcohol y a través de las drogas es otra cosa. Pero hay otras problemáticas. Por ejemplo, el fetichista tomaría la solución en el fetiche, en el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? A ver, les cuento un caso clínico. Llegó un matrimonio a terapia porque el señor, creo que ya se los conté, el señor venía con su esposa a terapia, venían muy enojados porque la única manera de tener relaciones sexuales es que él se pusiera unas medias y un brasier. Y entonces tenía relaciones sexuales con las medias puestas y con el brasier puesto. Y la señora estaba muy enojada porque decía, yo no me excito de verlo con medias y verlo con brasier. ¿Cuál era el problema más de fondo del señor? Una homosexualidad latente. O sea, al final era bisexual. Le gustaban hombres, le gustaban mujeres, pero por la condición que había en su familia, pues no se permitía poder aceptar eso. Decía, no, no importa, pero yo te amo a ti. Yo te quiero a ti, tú eres mi esposa. ¿Sí me explico? Cuando eso se habló, se pudo entonces establecer otra dinámica de la relación, donde ella acepta que él funciona de esa manera, pero él dice, no, pero esto, pues no, o sea, es parte de mi vida, de mi historia, etcétera, ¿no? O sea, recuerden que todas estas maneras de funcionar en la vida son síntomas, estudiantes, son síntomas de males más profundos. Yo lo estoy conectando con la literatura, la parte clínica de la psicología no, nunca les va a decir de males más profundos, ¿no? Les va a decir, es que hay cuestiones no resueltas en la familia, etcétera, ¿no?
¿Vamos bien? Entonces, con esta mirada de que las drogas, que el alcohol, que el tabaco, que el consumo no es la problemática, entonces nuestra intervención tiene que ir guiada no al vive sin drogas. No, yo no quiero talleres donde le vayas a decir al usuario de los efectos del alcohol, de los efectos de la marihuana, de los efectos de la metanfetamina. No, eso ya lo saben. Basta con verse al espejo para ver los efectos que le salen. Y si requieren saber los efectos, que vayan con el médico, el doctor, la doctora del centro les va a decir, mira, esto te está pasando por esto. Tus dientes se están desgastando por esto. Entonces, ¿hacia dónde tendría que tender la intervención, Fernando? Ay, pues me agarró en curva. Fuerte. No, no sé, profe. ¿Cómo? No te escucho. Si quieres, bájale. ¿Hacia dónde? ¿Me puede? Es que no Sí, escuché muy bien. ¿hacia dónde tendría que tender la intervención? Tender es hacia dónde tendría que enfocarse la intervención. Si no va a ser hacia decirles vive sin drogas como el anuncio de Azteca 13. ¿Han visto el anuncio de Azteca 13 o no? Sí, Sí. Ese anuncio de sé que eres chiquito y no sé qué. ¿Te acuerdan? ¿No lo han visto? sí. ¿Quién no lo ha visto? Se los pongo para que lo recuerden. Espérenme. Ahí les va. Espérenme. Les voy a compartir pantalla. Permítanme. A ver, les comparto pantalla. ¿No está? Aquí está. ¿Se acuerdan de este anuncio? Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Vive sin drogas. Fundación Azteca, por un México sin drogas. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Ese anuncio es un tipo de prevención ¿qué? Universal. Universal, exacto. Universal. Ya todo mundo les dice a la gente no te drogues, vive sin drogas. El preventor de adicciones, el consejero en adicciones, tiene que atender la problemática de fondo. Tiene que tender hacia el fondo. Por eso yo les decía ahorita, ¿hacia dónde tiene que tender la intervención? Había varias manos levantadas. Adelante, Luis. Profe, ya viéndolo así, yo pienso que tiene que tender a que el mismo usuario aprenda, como que por decir muchas de las veces en mi propia experiencia, nos drogamos para tapar tal vez a lo mejor un dolor. Yo creo que la consejería debe de ir orientada no simplemente a ayudarlo a que sane ese dolor, sino que aprenda a vivir con él, ¿no? Me imagino, o sea, con mi propia experiencia, eso es lo que yo pienso, que no, porque el dolor, o sea, va a seguir existiendo, pero pues yo pienso que va orientada a que aprenda a vivir con eso. A no negar el dolor, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, escuchaba a un joven, falleció su hermano, y entonces me decía, es que yo no puedo llorar enfrente de mi mamá. El hermano murió de un accidente, un joven que ha sufrido problemas de adicciones. Yo no puedo llorar enfrente de mi mamá, porque si yo lloro enfrente de mi mamá, me voy a ver débil, y yo ahorita soy el fuerte. Y entonces, fíjense la intervención tan bella que hice, y me felicito porque o sea, sí me felicito, la neta. Le dije, entonces llora aquí enfrente de ti. Y se me quedó viendo así como, y se soltó a llorar. O sea, es decir, no le dije,
llora enfrente de mí. No. ¿Enfrente de quién? Enfrente de ti. O sea, le regresé para que él pudiera darse cuenta que sí es necesario llorar y vivir el duelo. Porque entonces todo eso que va acumulando lo puede canalizar hacia otra parte, a no sentir el dolor. Es mejor que lo sienta a que lo niegue, porque recuerden que en las adicciones se niega el dolor. ¿Cómo reacciona una persona con problemas de adicciones cuando le dicen sus verdades? Se encabrona, se va, hace la cara chueca, cara de nalga, no quiere ver, no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque no logra enfrentar. ¿Sí me explico? Entonces, el acompañamiento en consejería en adicciones y en prevención de adicciones tiene que ir llevado hacia que el otro pueda hacerse cargo de su propio dolor. Yo sé que te duele mucho, pero es necesario, me parece, ¿no? Yo sé que hay cosas en tu vida que necesitan mejorarse, qué cosas hay que mejorar, ¿no? Hay que hablar de eso. No es que si yo hablo de cuando consumía cristal, siento que me van a dar ganas de volver a consumir. ¿Sí me explico? Está bien. Está bien que te den ganas de consumir para poder hablarlo aquí. Recuerden que lo que no se habla, se actúa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esa es la intervención de la consejería. Tiene que tender hacia que el usuario, el paciente, pueda reflexionar sobre su propia vida, sobre su propio dolor. Las intervenciones de prevención de adicciones tienen que llevar al paciente para que a través de un acto, a través de un movimiento creativo, simbólico, significativo, pueda seguir pensando. Como las máscaras, ¿no? Como las máscaras, como la rueda de oración, como, ¿sí me explico? Como tantas cosas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Los escucho. ¿Qué piensan de todo esto? Los escucho. Adelante. Adelante, Luis. Pues yo no sé si esté en algo equivocado, profe, pero pienso pues entonces que cada sesión de consejería se pudiera llamar como una experiencia espiritual, ¿no? Porque tiene que hacerse ver sus propias cosas y poder irlas sanando, irlas trabajando en cada sesión de consejería. Pero ¿quién las va a hacer ver? ¿Tú o él? Pues tal vez nosotros, bueno, yo lo voy a ir orientando, por eso es el trabajo de consejero en adicciones, pero pues a final de cuentas él tiene que ir reconociendo y viendo en todas las etapas de su vida que tal vez le causen dolor o los errores que ha cometido. Que él pueda dar cuenta de eso. ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo yo de dar cuenta? ¿No se acuerdan del ejemplo del taxi, dar cuenta? ¿Sí se acuerdan de dar cuenta? Dar cuenta implica que el otro se pueda dar cuenta, que diga, "Ah, bueno, es que esto he producido yo en mi vida. O sea, esto está en mi vida, esto necesita mejorarse en mi vida, ¿no?" Adelante, Victoria. Precisamente que en lo que decía, pues que finalmente partiendo de que la adicción es la no dicción, y obviamente la no dicción en todos los sentidos que acaba de mencionar usted, la negación, etc., el enojo, es más fácil enojarte que aceptar y asumir, es más fácil evadir, es más fácil reclamar, es más fácil contradecir, ¿no? Entonces, encaminado precisamente a reconocer las emociones y enseñarnos a manejarlas, porque en lo particular, a este mismo chico que yo le comentaba, yo le decía, bueno, entonces, ok, si ahora entonces tú ya estás reconociendo qué es lo que está pasando, entonces, ¿qué es lo que te falta seguir analizando? O sea, en base a qué es a lo que tú consideras que puede ser necesario que sigas actuando, aunque estés dentro del lugar, porque luego de repente la mayoría de los chicos, los usuarios, tienen la creencia, no sé de dónde la sacaron, ¿no? De que como están en un centro de rehabilitación o en un lugar, ahí no pueden hacer nada en pro de, que hasta una vez que ya salgan, entonces yo les hago ver al contrario, ¿no? O sea, tú estás aquí y desde que estás aquí tienes que visualizarte fuera y qué es lo que vas a estar haciendo, porque incluso él me dijo, dice, es que por cómo están mis emociones, si yo estuviera
aquí afortunadamente dice, no tengo ninguna sustancia libre demanda, porque si yo estuviera fuera por todas mis emociones que me han llegado y que me han pasado, yo ya me hubiera reventado muchas veces. Le dije, ok, entonces quiere decir que la razón de que tú ya estés analizando y estés tomando en cuenta, quiere decir que ya estás viendo cuáles son tus debilidades y de qué manera vas a poder atacarlas. Ya una vez tú diciéndolas, pero como bien comentaba, o sea, decía Luis, uno es consejero como para decirle, ok, yo estoy viendo que quizás tú estás detectando eso, entonces en base a eso que tú estás detectando, ¿qué es lo que vas a hacer? Por como decíamos, ¿no? Si tú tienes el problema, tú tienes la solución y en base a eso tendría que ir encaminado a mi taller, a detectar las emociones y saber manejarlas. Exacto, ir como detectando elementos, ¿ok? Bueno, entonces, con base a esta reflexión que hicimos esta noche, les voy a dejar una tarea para esta semana, ¿ok? Es la primera tarea que les dejo, que van a tener que subir a plataforma. El día de mañana les voy a mandar el acceso a la plataforma, ¿ok? Para que se agreguen a la materia que estamos llevando. Les voy a compartir pantalla para que revisemos qué es lo que van a hacer. Esta semana van a trabajar un formato que se llama formato de planeación inicial del proyecto de prevención de adicciones, indagación o preguntas iniciales de indagación. ¿Ok? Adelante, por favor, Fabiola, ¿puedes darle lectura aquí qué es la indagación? Sí, claro. Dice, título del formato, nombre del preventor, preventora de adicciones, formato de planeación inicial del proyecto de prevención de adicciones, indagación o preguntas iniciales de planeación. ¿Qué es indagar? Adelante, Fabiola. De indagar, pues es como, ahora sí que tener como Ahí esas. está la lectura. Ajá, indagación, preguntas, indagación, dice. Indagar es un verbo que procede de la lengua latina, indagare. Indagare. El término se utiliza para nombrar a la intención de conocer algo a través de una investigación o mediante preguntas. Actualmente es el proceso de realizar averiguaciones detalladas e intensas, teóricas y o prácticas para lograr descubrir alguna verdad. En este caso, iniciar a pensar los primeros pasos o ideas de lo que quieres realizar. Gracias, Fabiola. Fíjense bien. Entonces, este formato lo van a encontrar en la plataforma, en el entregable número 1. ¿Qué voy a hacer? Aquí van a redactar qué van a hacer. ¿Qué piensan hacer? Quiero que me redacten la idea. Aquí hay un espacio corto, pero ustedes pueden ampliarlo más. Lo van a tener también editable. ¿Ok? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Implicaría el centro de rehabilitación tal, donde hay jóvenes de tal edad a tal edad, hay tantos jóvenes, se ubica en tal parte, ¿ok? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Para quién? Para una población de tal edad a tal edad, que son adolescentes, que son menores, que son mujeres, que se encuentran en rehabilitación de adicciones, etcétera. ¿Para qué lo voy a hacer? Es una pregunta personal. En primera instancia sería para poder certificarme como preventor de adicciones, pero este para qué lleva como un trasfondo también que tú tendrás que construir. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo tienes planeado hacerlo? ¿Cómo? Voy a hacer esto, tal actividad, tales dinámicas, etcétera. ¿Qué resultados podré obtener? ¿Qué crees que podrás obtener de eso? ¿Irán a tomar conciencia? No, etcétera. ¿Cómo le daré seguimiento una vez realizado el proyecto? ¿Cómo lo voy a presentar una vez lo tenga realizado? ¿De qué manera proyectaré el proyecto en la sociedad? O sea, ¿cómo se va a ver esto? ¿Con qué recursos cuento para la realización de este proyecto? ¿Ok? Son preguntas en cierta medida capciosas. Por eso yo les pido que investiguen en Internet los verbos y las preguntas. ¿Qué significa qué voy a hacer? ¿Qué significa dónde? ¿Qué, dónde, para qué, para
¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué resultados? ¿Cómo le daré seguimientos? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Son preguntas para ustedes, por eso puede resultar complicado en un inicio el formato, ¿ok? Al final, aquí vienen ya el glosario de apoyo que ustedes pueden leer para que ustedes vean un poquito en qué consiste esto que van a realizar. Una vez que lo tengan, lo van a firmar. Nombre y firma completo y huella del estudiante. Aquí en este apartado, chicos, aquí va su firma. Nombre completo, firma y huella. Aquí no van a firmar nada. Aquí lo firmo yo porque yo sería el tutor del proyecto. ¿Ok? Aquí no firman nada. Solamente aquí. ¿Vale? Este va a ser el primer formato que van a tener que entregar. El siguiente formato que van a tener que entregar es el estándar de competencias 769. ¿Ok? Van a darle lectura a este estándar. Yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes ya entregaron el estándar de competencias 1143 con el maestro Jaime? Sí, ¿verdad? ¿Lo firmaron? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profesor, ya. Sí, Bueno, ¿verdad, Fabiola? Sí, sí, ya. lo tuvieron que haber entregado con Jaime. El Sí. estándar de competencias 1143 que firmaron. Sí, sí lo Lo entregamos. firmaron y lo subieran. Ok. Sí. Recuerden que ustedes se van a certificar en 3 cosas: consejería en adicciones, prevención de adicciones en contextos educativos y prevención de adicciones con adolescentes, ¿no? Entonces, estos 3 ya firmaron, ya con la maestra Vanessa firmaron el estándar, yo creo, el de consejería. ¿O no lo han firmado? ¿Ya firmaron los 3? ¿Cuáles firmaron? El C069, el S1143 y el S058. ¿Ya les pidió la maestra Vanessa el 769 también? ¿Se los pidió? Sí. ¿O no? Me dice Miriam que sí. 548, 1143 y 769. Ah, ok, perfecto. Entonces ya se nos adelantó la maestra Vanessa. Perfecto, mejor. Entonces a mí no me van a entregar ese estándar, solamente necesito que lo lean. A partir de la lectura del estándar 769, ustedes van a poder responder también las preguntas que les estoy haciendo en ese cuestionario. ¿Ok? Y además, ustedes van a tener un índice. Se los voy a compartir el índice. Este índice lo van a firmar y me lo van a entregar. Les pido que este índice lo tengan a la mano porque va a ser su guía para el proyecto que van a hacer conmigo. ¿Ok? Aquí está el nombre del preventor de adicciones. Recuerda que aquí va su nombre completo. Tutor responsable, maestro Aarón Apodaca Castellón. Aquí sí me ponen maestro, no me van a poner Aarón Apodaca o Aarón. No, maestro Aarón Apodaca Castellón. Fecha de elaboración sería la fecha del día que lo hacen. Ahí no hay ningún problema. Si lo hacen mañana, pónganle la fecha de mañana. Si lo hacen hoy, pónganle la fecha de hoy. ¿Va? 3 de junio del año 2025 o 10 de junio del 2025. ¿Ok? Esto solamente es para que ustedes lean cómo va a estar el orden de este proyecto de prevención de adicciones. Se ven muchas cosas. Ojo, no se apaniquen, no se angustien. Cada cosita es muy poquito. Recuerden que están haciendo una práctica conmigo. Entonces, aunque aquí se vean muchos puntos, no es mucho. ¿Ok? En la parte de aquí van a colocar su nombre completo y su firma, que ya están enterados de este índice. ¿Vale? Y eso me lo van a subir antes de nuestra próxima clase. Nuestra próxima clase va a ser el siguiente jueves. Entonces, si lo suben antes del jueves, está perfecto. Si lo suben el jueves a las 7 de la noche, está perfecto. Yo lo voy a poner para el próximo miércoles, ¿ok? Pero si lo entregan después o antes, no hay ningún problema. Recuerden que si ustedes no entregan, pues no hay elementos para acreditar la materia. Por eso mejor vayan entregando. Pero si a alguien se le complicó por X o Y motivo y la próxima clase no me ha subido tareas, pues no hay ningún problema. O sea, no hay, pues cada quien que se haga cargo de lo que le toca, ¿no? Yo no voy a estar como atrás de ustedes decirles, oye, no me has entregado tarea. Oye, no me has entregado esto. Porque para acreditar esta materia, la única manera de que tú acredites la materia es que cumplas con este proyecto. Yo no voy a entregar una calificación de la materia, sino que yo te estoy guiando en este proyecto para que tú lo integres y llegues al momento de tu certificación. Cuando te vayas a certificar, a mí me van a pedir el visto bueno y listo, ya todos tienen el visto bueno.
donde se va a saber si aprendiste o no es en tu examen de certificación, ¿no? Por eso es importante que ustedes más bien ya lo vayan construyendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, nada? Está fácil. Lo más complicado, la segunda tarea va a ser que tienen que aplicar unos tamizajes. Van a volver a reunirse con los jóvenes y les voy a enseñar yo unas 5 pruebas y de esas 5 van a elegir 2 nada más. Yo les voy a enseñar 5 pruebas. Les voy a enseñar el de síntomas de suicida. Les voy a tratar de enseñar pruebas que no estén viendo con la maestra Vanessa. Vamos a hacer un tamizaje, aplicación de tamizajes para hacer un diagnóstico muy somero, muy previo, para poder diagnosticar a la población con la que van a trabajar. Y entonces detectar si la población con la que van a trabajar hay gente psicótica. A ver, un ejemplo. Me pasó en un centro de rehabilitación. Estaba haciendo un taller del espejo. Yo no sabía que entre la población que tenía una persona psicótica. Yo no lo sabía, no me lo dijeron, la directora no me lo dijo. Me lo tenía que haber dicho. ¿Qué pasó? Pues todas las chicas participaron y se veían al espejo y lloraban y muy bonito todo. Y de repente cuando le tocó su turno, agarró el espejo y lo aventó y dijo, ya. Dije, ¿en qué momento le va a dar un espejazo a las compañeras? Recuerden que los psicóticos es muy complicado que se miren al espejo. ¿Sí me explico? Y entonces, pero como yo no hice un diagnóstico previo y a mí no me dijeron que estaba psicótica, pues yo me aventé la actividad. Y resulta que en el momento de la reflexión de la actividad del círculo terapéutico agarró el espejo y lo aventó. ¿Qué ocurrió al final? Que ya, es que tiene esquizofrenia, profesor. Bueno, me hubieran dicho que tiene esquizofrenia. ¿Sí me explico? Para entonces con ella no entrarle como en esa dinámica, pues, ¿sí? Entonces, ¿con qué fin va a ser el diagnóstico que ustedes van a hacer? Detectar si hay alguna patología grave. Porque a lo mejor ustedes quieren hacer la dinámica, no sé, de cualquier cosa para que ustedes estén preparados con ese paciente o con ese usuario. Con este usuario no puedo hacer tal actividad porque puede ocurrir esto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Va quedando claro más o menos por dónde vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No. ¿No? Ok. Bueno, vamos a dejar la clase aquí. El día de mañana yo les mando el acceso al aula para que se integren y que puedan entregar la primera entrega. Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Cuídense. Ánimo. Hasta luego, buenas noches. Bye bye. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor, profe. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Bye bye. Que estén muy bien.